Andrés se miraba en el espejo, ajustando la corbata con una sonrisa de satisfacción. Sabía que ese día marcaría el comienzo de una nueva etapa en su vida. Después de meses de búsqueda, había encontrado el anillo perfecto para su prometida, un anillo que representaba no solo su amor, sino también su estatus y la elegancia que tanto valoraba. Se trataba de un diamante impecable, rodeado por pequeños rubíes que reflejaban la sofisticación que él siempre buscaba en cada detalle de su vida. Todo estaba listo para la gran sorpresa. Andrés había planeado una cena íntima en un exclusivo restaurante de Monterrey, uno de esos lugares donde las mesas se iluminan solo con velas y el sonido de la música suave llena el ambiente. Con el anillo guardado en su bolsillo, salió de su lujoso apartamento, convencido de que esa noche cambiaría su vida para siempre. Sin embargo, la vida tenía otros planes. Al llegar al restaurante y antes de que pudiera sacar el anillo de su bolsillo, una llamada urgente lo interrumpió. Era su socio de negocios, quien le informaba de una situación crítica que requería su atención inmediata. Andrés, irritado pero consciente de su responsabilidad, se vio obligado a salir corriendo sin siquiera avisar a su prometida. Al regresar a su coche después de resolver el problema, Andrés revisó su bolsillo y el mundo pareció detenerse. El anillo no estaba. Buscó desesperadamente en el coche, revisó el suelo del estacionamiento, pero el anillo parecía haberse desvanecido en el aire. Entró en pánico, pensando en el desastre que se avecinaba si no lograba recuperarlo. Esa joya no era solo costosa, sino que también representaba su imagen, su éxito y todo lo que él creía necesario para impresionar. Andrés pasó horas recorriendo cada rincón del restaurante, llamando al servicio de limpieza y a los empleados, pero no había rastro del anillo. El corazón le latía con fuerza y el miedo se apoderaba de él. ¿Cómo podría proponer matrimonio sin el anillo? Y peor aún, ¿cómo podría explicar semejante pérdida a su prometida, que siempre esperaba perfección de su parte? Decidido a no rendirse, Andrés comenzó a investigar si alguien había visto algo. Entre los meseros y el personal del restaurante, nadie había notado nada inusual. Fue entonces cuando una de las camareras le mencionó un mercado de pulgas cercano, conocido por ser el destino de objetos perdidos o robados. Sin más pistas, Andrés decidió ir al mercado al día siguiente, con la esperanza de encontrar algún rastro de su preciado anillo. Si quieres saber qué sucede cuando Andrés sigue la pista de su anillo, suscríbete al canal y da like para seguir esta historia de intriga y redención. Al amanecer del día siguiente, Andrés se dirigió al mercado de pulgas, un lugar que jamás habría visitado bajo circunstancias normales. Este mercado era famoso en Monterrey no solo por los curiosos objetos que allí se vendían, sino también por la variada multitud que lo frecuentaba. Entre los puestos, se mezclaban olores de especias, antigüedades polvorientas y el bullicio de personas que regateaban por cada peso. Con el ceño fruncido, Andrés caminaba por los estrechos pasillos, observando cada puesto con desconfianza. Sentía que estaba fuera de su zona de confort, en un lugar donde nada ni nadie parecía ajustarse a sus estándares de lujo y orden. Para él, aquello era un caos. Mientras avanzaba, el sonido de la gente riendo y hablando parecía intensificar su frustración. Sus zapatos de cuero reluciente destacaban entre el polvo y el desorden de las calles, atrayendo miradas curiosas de los comerciantes. Fue entonces cuando, en medio de su búsqueda, se encontró con una joven que llamaba la atención en uno de los puestos. Lorena, una vendedora que exhibía coloridas joyas y artesanías hechas a mano, tenía una sonrisa cálida que parecía iluminar el pequeño espacio donde trabajaba. Aunque sus productos no eran de lujo, cada pieza contaba una historia, y su habilidad para negociar le daba una reputación de ser justa y honesta. Andrés se acercó al puesto de Lorena, y algo relució entre las joyas expuestas. Para su sorpresa, allí estaba el anillo que había perdido. Sintió un súbito alivio al ver la joya, pero también una ola de incredulidad. ¿Cómo había llegado hasta allí? En ese instante, supo que necesitaba recuperarlo de inmediato. «Ese anillo es mío», dijo Andrés, señalando la joya con una mezcla de autoridad y desesperación. Lorena lo miró con curiosidad, sin perder la sonrisa. «¿Este anillo?», preguntó, levantándolo con delicadeza. «Es una pieza hermosa, pero no puedo simplemente dártelo así. ¿Cómo sé que es tuyo?». Andrés, sorprendido por su respuesta, trató de mantener la calma. No estaba acostumbrado a que alguien cuestionara su palabra, y mucho menos en un lugar como ese. Explicó que había perdido el anillo el día anterior y que había estado buscándolo desde entonces. Sin embargo, Lorena permaneció escéptica. «Mira, no dudo de tu palabra, pero este es un mercado de pulgas. No es la primera vez que alguien viene reclamando algo como suyo sin pruebas», dijo Lorena, encogiéndose de hombros.
Andrés se dio cuenta de que no sería tan sencillo recuperar el anillo. Decidió entonces intentar otra táctica. Le contó cómo había planeado proponer matrimonio a su novia con esa joya y que la había perdido accidentalmente. Intentaba convencerla, pero Lorena no parecía impresionada. «Entiendo que es importante para ti, pero ¿sabes?», dijo ella, pensativa. «Yo también he perdido cosas valiosas antes. Cosas que no se pueden reemplazar con dinero». Sus palabras desconcertaron a Andrés. No se trataba de una simple transacción para ella, y eso despertó su curiosidad. Tal vez la joven tenía razón en querer escuchar más antes de devolverle el anillo. Había algo en su mirada que le hacía pensar que para ella, las cosas valían más que su precio. Lorena continuó hablando, explicando que si él realmente quería el anillo, debía mostrar que comprendía su valor más allá del material. Le propuso que pasara un tiempo en el mercado, conociendo a las personas y entendiendo las historias detrás de cada objeto. Aunque inicialmente dudó, Andrés aceptó. Sentía que no tenía otra opción, y, de alguna manera, también le intrigaba descubrir por qué esta joven le importaba tanto que entendiera aquello. En el fondo, sabía que no se trataba solo del anillo. Quizás, sin darse cuenta, estaba comenzando un viaje que lo cambiaría de formas que nunca habría imaginado. Durante los días siguientes, Andrés cumplió con su palabra. Regresó al mercado de pulgas, vestido esta vez de manera más casual, intentando integrarse en el ambiente y observar todo desde una nueva perspectiva. Caminaba entre los puestos, saludando a los vendedores y conversando con las personas que iban y venían. Aunque al principio se sentía fuera de lugar, poco a poco comenzó a notar detalles que antes habrían pasado desapercibidos. Algunos vendedores lo reconocieron y lo saludaron, curiosos de ver a un hombre como él en un lugar tan humilde. Lorena, que lo observaba desde su puesto, notó que Andrés comenzaba a hacer preguntas sobre los objetos y la gente que los vendía. Le sorprendía la forma en que intentaba comprender su mundo, aunque era evidente que todavía había algo de distancia entre ellos. Un día, Andrés se acercó a Lorena, y juntos comenzaron a hablar sobre el anillo y su historia. Lorena, siempre curiosa, le preguntó cómo se había sentido al perder algo tan valioso. Para su sorpresa, Andrés confesó que, en el fondo, el anillo no era lo que más le preocupaba. Con el paso de los días, había comenzado a cuestionar su vida, sus decisiones y hasta su relación. «Parece que tenías planes muy claros, pero ahora te veo dudando», dijo Lorena, mirándolo con seriedad. «¿Estás seguro de que es el anillo lo que realmente quieres?». Andrés reflexionó sobre la pregunta. La verdad era que, aunque había elegido a su prometida basándose en una combinación de afecto y conveniencia, cada vez se daba más cuenta de que algo no encajaba. Sin embargo, estaba tan acostumbrado a su mundo de apariencias que no se había detenido a cuestionarlo hasta ahora. En una de sus conversaciones, Lorena le contó su propia historia. Provenía de una familia humilde y había aprendido a valorar cada pequeño objeto que le recordaba a su madre, quien siempre decía que las cosas más simples a menudo llevaban consigo los recuerdos más importantes. Andrés escuchó, fascinado, mientras Lorena le hablaba de cómo cada pieza que vendía en el mercado tenía una historia detrás. Algunas veces, eran recuerdos de amor, otras veces, de pérdida. De alguna manera, Andrés comenzó a ver el anillo no como un simple objeto, sino como un símbolo de algo más profundo. La conexión que él y Lorena compartían iba más allá del anillo mismo, y se daba cuenta de que, en tan poco tiempo, ella había tocado algo dentro del que su prometida nunca había logrado. Lorena, por su parte, notaba la transformación en Andrés. Sus preguntas se hacían cada vez más personales, y el brillo de sus ojos ya no parecía tan frío y calculador. Era como si el mercado, con sus olores, colores y personas, hubiera comenzado a desarmar las paredes que él había construido a su alrededor. Así, los días pasaron, y Andrés se vio envuelto en un dilema mayor. Cada vez le resultaba más difícil recordar por qué quería casarse en primer lugar. Lorena, con su calidez y sencillez, había puesto su mundo de cabeza, llevándolo a cuestionar no solo el valor del anillo, sino también el valor de su propia vida. Los destinos de Andrés y Lorena se habían entrelazado de una forma inesperada, y en el fondo, ambos sabían que la historia del anillo era solo el comienzo de algo mucho más profundo y significativo. Lorena miraba a Andrés con una expresión entre divertida y curiosa. Desde que lo había conocido, había notado su insistencia y su determinación para recuperar el anillo. Sin embargo, para ella, el verdadero valor de aquella joya no residía en su precio, sino en lo que representaba. «Bien, Andrés», le dijo una mañana mientras ambos compartían un café en el puesto de al lado. «Si de verdad quieres recuperar el anillo, quiero que pases más tiempo aquí.
Quiero que veas lo que es el mercado y entiendas por qué cada cosa tiene su propio valor. Andrés asintió, aunque no estaba completamente seguro de lo que eso significaba. Lo cierto era que el tiempo que había pasado en el mercado le había mostrado un lado de Monterrey que no conocía. Observaba a las personas interactuar de una manera completamente diferente a la de su mundo de negocios y lujos. Aquí, la gente parecía vivir de acuerdo con otras reglas, reglas que él aún no comprendía del todo. Lorena lo llevó a recorrer los puestos, presentándole a otros vendedores y contándole las historias detrás de los objetos. Había un anciano que vendía relojes antiguos y hablaba con cariño de cada pieza, explicando cómo habían llegado a sus manos. Había una mujer que vendía fotos antiguas y siempre inventaba historias para los retratos, imaginando quiénes eran las personas en las imágenes. Cada objeto aquí tiene un pasado, explicaba Lorena. Algunos de estos objetos han pasado de generación en generación. Aquí, la gente compra más que cosas. Compra recuerdos, historias, sueños. A medida que Andrés escuchaba, empezaba a comprender que lo que realmente buscaba no era solo el anillo, sino un sentido de conexión que no había encontrado en su vida de lujos. Lorena le mostró cómo en el mercado de pulgas, la gente valoraba cosas que él nunca había considerado importantes. Cosas simples, pero cargadas de significado. Y dime, Lorena, preguntó Andrés, mientras continuaban caminando. ¿Tú has encontrado aquí algo que realmente signifique algo para ti? Lorena lo miró y sonrió. Le habló de una pequeña pulsera de cuentas que siempre llevaba en la muñeca, un recuerdo de su madre que había fallecido cuando ella era niña. Le contó cómo su madre la llevaba al mercado cada fin de semana y cómo aprendió a valorar cada pequeño objeto porque le recordaba el amor de su familia. Andrés se sintió conmovido por su historia. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba hablando con alguien que lo comprendía. Aunque sus mundos eran muy diferentes, había una sinceridad de Lorena que lo hacía sentirse cómodo, como si pudiera ser él mismo sin temor a ser juzgado. Fue entonces cuando Lorena le propuso una prueba. Quería que él vendiera algo en el mercado, que entendiera lo que significaba ganarse la vida allí, compartiendo algo que tuviera valor para él. Al principio, Andrés se sintió nervioso. Nunca había tenido que vender nada personalmente, y menos algo que representara algo personal. Aún así, decidió aceptar el reto. Pensó en un viejo reloj que le había regalado su abuelo, un reloj que no usaba desde hacía años. Sabía que ese reloj era especial, pero no por su valor material, sino por lo que representaba, el amor y la confianza de su abuelo, quien siempre lo apoyó en sus decisiones. Andrés llevó el reloj al mercado y, con la ayuda de Lorena, armó un pequeño puesto. La experiencia fue mucho más difícil de lo que imaginaba. Hablar con los clientes, contar la historia del reloj, responder a las preguntas, cada momento lo llenaba de una extraña mezcla de nostalgia y orgullo. Al final del día, aunque no había vendido el reloj, había ganado algo mucho más valioso, una nueva comprensión de lo que significaba realmente valorar algo. Lorena, quien había estado observándolo todo el tiempo, sonrió satisfecha. Sabía que Andrés estaba empezando a ver el mundo desde otra perspectiva, una que iba más allá del lujo y el dinero. Ambos sabían que este era solo el comienzo de algo más grande, un cambio que podría transformar la vida de Andrés de una manera que él nunca habría imaginado. Andrés estaba cada vez más intrigado por Lorena. La conexión que sentía con ella iba más allá de lo superficial. Había algo en su forma de ver el mundo, su calma y su honestidad, que le hacía replantearse todo lo que él consideraba importante. Un día, mientras tomaban un descanso y charlaban, Lorena comenzó a hablarle sobre su familia, y lo que reveló dejó a Andrés completamente sorprendido. Mi abuela solía trabajar para una familia muy adinerada aquí en Monterrey, dijo Lorena, mientras jugaba con su pulsera de cuentas. Era una mujer orgullosa, pero su vida no fue fácil. Siempre nos contó historias sobre su tiempo con esa familia y cómo, a pesar de la diferencia de clases, llegaron a apreciarla como a uno de los suyos. Andrés sintió un escalofrío al escucharla. Sin saber por qué, sintió que aquella historia era de algún modo familiar. Al preguntarle más detalles, Lorena le contó que su abuela había trabajado para una familia de empresarios, con un nombre que resonó en la memoria de Andrés, los Rodríguez. ¿Rodríguez?, preguntó él, incapaz de disimular la sorpresa. Mi familia. Mi abuelo también era un Rodríguez. Mi abuela solía hablar de una señora que fue muy cercana a ellos, especialmente en los tiempos difíciles. Lorena lo miró con una expresión de incredulidad y luego de sorpresa. No podían creer lo que estaban descubriendo. Parecía que sus familias habían estado entrelazadas mucho antes de que ellos dos se conocieran. Fue entonces cuando Lorena le contó sobre una carta que su abuela le había dejado. En ella,
Su abuela había escrito sobre un hombre con el que trabajaba, un hombre que siempre la había tratado con respeto y que, en secreto, le había confiado sus problemas y esperanzas. Al escuchar esto, Andrés recordó las historias de su propio abuelo, historias de sacrificio y de luchas compartidas con una mujer de confianza en quien siempre había confiado. Sin poder contener la emoción, le pidió a Lorena que le mostrara la carta, con la esperanza de encontrar en ella alguna referencia que confirmara lo que sospechaban. Lorena, quien había guardado esa carta durante años, accedió a mostrarla. Al leer las palabras de la carta, Andrés se sintió transportado a otra época, una época en la que las barreras entre clases parecían desvanecerse frente a la lealtad y el respeto. La carta mencionaba momentos que su abuelo le había contado, detalles que coincidían de una manera que no podía ser mera coincidencia. Con cada frase, Andrés y Lorena parecían conectar más. Se dieron cuenta de que lo que los unía no era solo el anillo, sino una historia de generaciones pasadas que ahora emergía con fuerza. Era como si sus caminos se hubieran cruzado no por casualidad, sino por destino. De repente, la vida de Andrés, que hasta hace poco se centraba en el éxito y el lujo, se llenaba de un nuevo propósito. Lorena, por su parte, sentía que había encontrado una conexión profunda con alguien que, de otra manera, nunca habría conocido. Mientras guardaban la carta, ambos sintieron que el pasado les había dejado una herencia invisible, un vínculo que ahora les daba nuevas razones para cuestionar sus propias vidas y sus propias elecciones. Habían descubierto que lo que parecía una simple casualidad era en realidad una red de historias y emociones que los había llevado hasta ese momento. En el fondo, Andrés empezaba a entender que el verdadero valor de su vida no estaba en el dinero o en las apariencias, sino en las personas y en las conexiones que, como las de sus abuelos, trascendían el tiempo y las circunstancias. Después de leer la carta y descubrir la profunda conexión entre sus familias, Andrés se sumió en una serie de reflexiones que nunca antes se había permitido. Aquella revelación lo hizo cuestionarse sobre la vida que había estado llevando, una vida llena de lujos y comodidades, pero quizás vacía de significado. Durante años, había creído que el éxito y el estatus social eran lo único importante, pero ahora no estaba tan seguro. Pasaba cada vez más tiempo con Lorena, aprovechando cualquier momento para estar cerca de ella y seguir escuchando sus historias. Ella se había convertido en su refugio, en alguien que, sin darse cuenta, le mostraba el valor de las cosas simples. Juntos recorrían el mercado de pulgas, hablando de la vida y de los recuerdos, y Andrés comenzaba a descubrir un mundo que hasta entonces le había sido ajeno. Una tarde, mientras paseaban entre los puestos, Andrés se atrevió a hacerle a Lorena una pregunta que llevaba días rondándole en la mente. Lorena, ¿alguna vez has sentido que tu vida ha estado dirigida por expectativas ajenas? Le preguntó, mirando hacia el suelo como si de alguna forma aquella pregunta revelara más de él de lo que quería mostrar. Lorena sonrió, adivinando el significado detrás de sus palabras. La verdad, Andrés, es que la mayoría de nosotros vive tratando de cumplir expectativas, ya sean propias o ajenas. Pero creo que llega un momento en el que tenemos que preguntarnos si estamos viviendo la vida que realmente queremos o la vida que otros han planeado para nosotros. Andrés se quedó en silencio, reflexionando sobre esas palabras. Sabía que su vida había estado llena de decisiones basadas en lo que los demás esperaban de él, incluyendo su compromiso. A pesar de haber planeado el matrimonio con su prometida, comenzó a darse cuenta de que, quizás, nunca se había permitido explorar lo que realmente deseaba para sí mismo. Con el paso de los días, la relación con su prometida empezó a deteriorarse. Cada vez que hablaban, sentía que había una barrera invisible entre ellos. Sus conversaciones, que antes giraban en torno a viajes exóticos y cenas exclusivas, ahora le parecían superficiales y vacías. Andrés comenzó a notar que, mientras más se acercaba a Lorena y al mercado, más distante se sentía de la vida que solía conocer. Un día, su prometida le pidió que pasaran un fin de semana juntos para planear los últimos detalles de la boda. Aunque inicialmente accedió, pronto se dio cuenta de que no podía seguir engañándose. Durante aquel fin de semana, los temas de conversación eran cada vez más incómodos, y las expectativas de ella sobre el matrimonio lo hicieron dudar aún más. Finalmente, decidió regresar a Monterrey antes de lo previsto. Necesitaba volver al mercado, a su lugar de escape, y hablar con Lorena, la única persona con quien podía ser completamente honesto. Allí, bajo la tenue luz de las farolas que iluminaban el mercado al atardecer, se encontró nuevamente con ella. Lorena, estoy atrapado en una vida que ya no sé si quiero seguir viviendo, confesó, mirando a su alrededor. Todo esto me ha hecho replantearme muchas cosas, y me doy cuenta de que tal vez he estado huyendo de mí mismo todo este tiempo. Lorena lo escuchó con atención, como siempre, ofreciéndole el espacio que él necesitaba para abrirse. En aquel momento,
Andrés supo que debía tomar una decisión. La vida que había conocido hasta ahora ya no le satisfacía, y las preguntas sobre su verdadero propósito se hacían cada vez más fuertes. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar la verdad y decidir si continuaría con un compromiso que ya no sentía o si se atrevería a seguir su propio camino. Andrés no pudo seguir ignorando lo que su corazón le decía. Aquella tarde, después de su conversación con Lorena, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Sabía que regresar a su antigua vida, a su compromiso y a sus negocios como si nada hubiera pasado, ya no era una opción. La conexión que había encontrado con Lorena, las historias del mercado y las revelaciones sobre sus familias lo habían transformado de una manera irreversible. Volvió a su apartamento y se enfrentó a la difícil tarea de hablar con su prometida. La conversación fue dura y llena de reproches. Ella no podía entender cómo Andrés, después de tantos planes y preparativos, decidía de repente romper con todo. Aunque había sido doloroso, Andrés sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. Había dejado atrás una relación que, aunque cómoda y llena de lujos, no le daba la paz y la autenticidad que tanto anhelaba. Después de esa conversación, Andrés se dio cuenta de que su vida ya no podía girar en torno a lo que los demás esperaban de él. Llamó a Lorena y le pidió que se encontraran en el mercado. Cuando la vio, sintió una mezcla de alivio y emoción. Le contó todo lo que había sucedido, cómo había terminado su compromiso y cómo había decidido seguir su corazón. Lorena lo escuchó en silencio, sorprendida pero comprensiva. Andrés le confesó que ella había sido una parte esencial de su decisión, que la forma en que ella veía el mundo le había mostrado una nueva manera de vivir, una vida que él deseaba construir junto a ella. Con una mezcla de nervios y esperanza, Andrés le propuso un proyecto a Lorena. Le sugirió que abrieran juntos una joyería, un lugar donde pudieran vender piezas que contaran historias, tal como lo hacían en el mercado de pulgas. Al principio, Lorena dudó. No estaba segura de si podía confiar completamente en Andrés, especialmente después de todo lo que él había dejado atrás. Pero la sinceridad en su mirada y la determinación en su voz la convencieron de que su propuesta iba en serio. Ambos sabían que abrir una joyería juntos no sería una tarea fácil, pero estaban dispuestos a enfrentar los retos que vinieran. Andrés tenía los recursos y Lorena el conocimiento y la experiencia en el mercado. Comenzaron a hacer planes, discutiendo ideas y conceptos para su negocio. Decidieron que la joyería se centraría en piezas que tuvieran un valor más allá del material, joyas que llevaran consigo historias y que pudieran conectar con las personas de una manera más profunda. Querían crear un espacio donde los recuerdos y las emociones fueran tan valiosos como el propio metal y las piedras preciosas. Los días se convirtieron en semanas, y Andrés y Lorena se sumergieron por completo en la planificación. Eligieron un local en una calle tranquila, alejada del bullicio de las zonas comerciales más exclusivas. Querían un lugar acogedor, donde la gente pudiera entrar y sentir que cada pieza tenía un significado especial. A medida que el proyecto avanzaba, la relación entre Andrés y Lorena se volvía cada vez más fuerte. Compartían no solo el entusiasmo por su negocio, sino también la alegría de descubrirse mutuamente. Aunque venían de mundos diferentes, habían encontrado una conexión única que les daba la seguridad de que estaban en el camino correcto. Finalmente, el día de la inauguración llegó. Amigos, familiares y personas del mercado se acercaron para ver el nuevo espacio que Andrés y Lorena habían creado. La joyería, decorada con detalles sencillos pero elegantes, reflejaba la esencia de ambos, la calidez de Lorena y la visión renovada de Andrés. Cuando las puertas se abrieron, la gente comenzó a entrar y a admirar las piezas que, como en el mercado de pulgas, llevaban consigo historias de amor, de familia y de amistad. Andrés y Lorena se miraron, satisfechos. Sabían que ese era solo el comienzo de una nueva etapa en sus vidas, una etapa en la que ambos habían decidido dejar atrás el pasado para construir un futuro juntos. Con la joyería finalmente abierta, Andrés y Lorena comenzaron a enfrentarse a los desafíos propios de un nuevo negocio. A pesar de sus esfuerzos y la emoción inicial, sabían que el camino hacia el éxito no sería fácil. La competencia era feroz, y aunque su enfoque único atraía a algunos clientes curiosos, todavía les faltaba hacerse un nombre en el mundo de la joyería. A lo largo de los primeros días, Andrés sintió la presión de demostrar que su nueva vida no era solo una idea romántica y pasajera. Mientras Lorena trabajaba en la creación de nuevas piezas y atendía a los clientes con su calidez habitual, Andrés se encargaba de la parte administrativa, una tarea que, aunque conocía, se sentía diferente en este contexto. Sabía que ahora su trabajo no solo se trataba de hacer dinero, sino de mantener viva la esencia del proyecto que habían construido juntos. A medida que pasaban las semanas, comenzaron a surgir problemas. El flujo de clientes no era tan constante como habían esperado,
y Andrés comenzó a dudar. Había sacrificado tanto para llegar a este punto que le preocupaba que su decisión de abandonar todo lo que conocía hubiera sido un error. Sin embargo, cada vez que observaba a Lorena hablar con los clientes, escuchándolos y compartiendo sus historias, se daba cuenta de que este era el lugar donde quería estar. Una tarde, mientras Andrés revisaba las cuentas, un cliente entró en la tienda con una expresión de nostalgia en el rostro. Era un hombre mayor que se acercó a Lorena y le mostró una vieja foto de un anillo de bodas. Le explicó que había perdido el anillo de su difunta esposa hacía años y que, al pasar por la joyería, había sentido una conexión inexplicable que lo había llevado a entrar. Lorena, con su habitual empatía, escuchó la historia del hombre y le mostró una de las piezas de su colección, una joya simple pero elegante que, de alguna manera, parecía haber sido hecha a medida para él. El hombre, con lágrimas en los ojos, agradeció a Lorena por su atención y se marchó con una sonrisa, sosteniendo el anillo con ternura. Al ver aquella escena, Andrés sintió una oleada de gratitud y orgullo. Sabía que, aunque las cosas no estaban siendo fáciles, lo que ellos ofrecían no era solo un producto, sino una experiencia que tenía el poder de tocar el corazón de las personas. Lorena se acercó a Andrés, y él compartió con ella su preocupación sobre el futuro de la tienda. Las cosas no siempre son fáciles al principio, Andrés, le dijo ella, con una mirada alentadora. Pero si creemos en lo que hacemos y en el valor de cada historia que ayudamos a preservar, las personas lo sentirán y regresarán. Con el apoyo de Lorena, Andrés se sintió renovado. Decidió que no se rendiría tan fácilmente. Comenzaron a trabajar juntos en estrategias para atraer a más clientes, ofreciendo talleres de joyería artesanal y organizando eventos donde la gente podía compartir las historias detrás de sus propias piezas. Pronto, la joyería empezó a ganar popularidad en la comunidad. Las personas venían no solo para comprar joyas, sino para sentirse parte de un lugar donde sus recuerdos y emociones eran valorados. Andrés y Lorena, que al principio temían no poder sostener el negocio, ahora se sentían inspirados y motivados a continuar su labor, sabiendo que cada día estaban ayudando a construir un legado de historias y conexiones. A medida que pasaban los meses, la joyería de Andrés y Lorena se fue estableciendo como un lugar especial en la comunidad. Sin embargo, a pesar del creciente interés y de los elogios que recibían, aún enfrentaban numerosos desafíos. Las fluctuaciones en las ventas y la necesidad constante de innovar les recordaban que, para mantener el éxito, no podían permitirse bajar la guardia. Un día, Andrés recibió la visita inesperada de un antiguo socio de negocios. Era un hombre con quien había trabajado en su vida anterior y que, al enterarse de su nuevo emprendimiento, vino a ofrecerle una oportunidad. Le propuso a Andrés una sociedad para expandir la joyería y llevarla a una escala mucho mayor, prometiéndole una red de contactos que aseguraría el crecimiento rápido del negocio. Andrés escuchó atentamente, pero en el fondo sabía que esta propuesta traía consigo el riesgo de perder lo que hacía única a la joyería. La autenticidad y la simplicidad, elementos tan importantes para Lorena, corrían el riesgo de ser sustituidos por una búsqueda desenfrenada de ganancias. Aunque tentado por la idea de expandir su éxito, se tomó un tiempo para considerar lo que realmente quería. Esa noche, Andrés habló con Lorena sobre la oferta de su antiguo socio. Ella, siempre pragmática, le recordó lo que habían acordado desde el inicio. Querían un lugar donde las historias de cada pieza fueran lo principal. Le expresó su temor de que, al crecer demasiado rápido, perdieran la conexión íntima que habían logrado con sus clientes y que tanto valoraban. Andrés, este lugar es especial por lo que representa, no solo por lo que vendemos, le dijo Lorena, mirándolo con seriedad. No quiero que se convierta en algo frío y sin alma. Prefiero que sigamos creciendo a nuestro propio ritmo, aunque eso signifique enfrentar momentos difíciles. Las palabras de Lorena resonaron en él. Se dio cuenta de que, aunque la expansión podría traer beneficios económicos, también podría llevarlos a perder la esencia de su negocio. Decidió rechazar la oferta y continuar con su visión original, agradeciendo a su socio, pero explicándole que prefería mantener el rumbo que él y Lorena habían decidido desde el principio. Con el tiempo, la decisión de Andrés resultó ser la correcta. La fidelidad a su visión y el compromiso con su propósito inicial fortalecieron la relación con sus clientes, que veían en la joyería un lugar auténtico donde sus historias eran escuchadas y respetadas. Además, la confianza entre él y Lorena se reforzó aún más, al haber enfrentado juntos la tentación de desviarse de sus valores. La joyería continuó prosperando, y Andrés y Lorena encontraron nuevas formas de conectar con la comunidad, organizando eventos donde las personas compartían las historias detrás de sus propias piezas de joyería. Estos encuentros no solo ayudaban a fortalecer el negocio,
sino que también consolidaban la relación entre Andrés y Lorena, quienes cada vez más se veían como compañeros no solo de trabajo, sino de vida. Poco a poco, los obstáculos que antes parecían abrumadores se convirtieron en oportunidades de aprendizaje. La joyería se había transformado en un espacio de unión, un lugar donde cada joya llevaba consigo un pedacito de historia, algo que Andrés y Lorena habían soñado desde el principio. El tiempo pasó, y la joyería de Andrés y Lorena se convirtió en un lugar emblemático de Monterrey. La pequeña tienda, que al principio era solo un sueño compartido, ahora era un refugio para quienes buscaban algo más que un simple objeto de valor. Cada pieza que vendían llevaba consigo una historia, y el boca a boca había hecho que su clientela creciera, atrayendo a personas de distintas partes de la ciudad. Andrés y Lorena estaban orgullosos de lo que habían construido. Aunque habían enfrentado dificultades y tentaciones, siempre se mantuvieron fieles a su visión. La joyería era más que un negocio, era un símbolo de la conexión profunda que habían encontrado entre ellos y con su comunidad. Aquello que había comenzado con un anillo perdido se había convertido en una aventura de redescubrimiento y crecimiento personal para ambos. Un día, mientras cerraban la tienda después de un largo día de trabajo, Andrés miró a Lorena y le tomó la mano. Sabía que el viaje que habían emprendido juntos no había sido fácil, pero el apoyo mutuo y la sinceridad de su relación les habían permitido superar cualquier obstáculo. «Nunca pensé que un anillo perdido me llevaría a encontrar algo tan valioso», dijo Andrés, sonriendo. «Gracias por mostrarme una nueva forma de ver el mundo». Lorena le devolvió la sonrisa, sintiendo lo mismo. Juntos, habían construido algo más que una joyería. Habían creado un espacio de amor y significado que les llenaba de orgullo. Andrés, quien antes valoraba el lujo y el estatus, ahora encontraba satisfacción en cada historia que escuchaba, en cada cliente que salía con una sonrisa. Esa noche, mientras caminaban de regreso a casa, hablaron de sus planes para el futuro. Soñaban con ampliar la joyería a otros barrios, llevando su enfoque especial a más personas. Sin embargo, siempre tenían en mente la importancia de mantener la esencia que les había llevado hasta allí. Querían que su legado fuera más que una simple expansión. Querían dejar una huella en el corazón de las personas que, como ellos, valoraban las conexiones y los recuerdos. La historia de Andrés y Lorena demostró que a veces, perder algo puede llevarnos a encontrar aquello que realmente necesitamos. Unidos por su amor por las historias y por el significado que cada pieza llevaba consigo, sabían que su aventura juntos apenas comenzaba. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte al canal, dar like y compartir para que más personas puedan disfrutar de relatos que tocan el corazón y transforman vidas.